Ohayo, que en japonés significa hola. ¿Por qué empezamos así? Bueno, porque vamos a ponernos en el ambiente japonés por el libro de esta semana, que es Memorias de una geisha, ¿no? Si vengo bien preparada en el estilo japonés. Para empezar vamos a ver qué es una geisha. Una geisha es una niña a la que van preparando desde 5 años para que al final sea una persona que es contratada para entretener y atender a los invitados, ya sean en reuniones de café o en algunas reuniones privadas. Entonces empieza desde que son bailes, a cómo preparar el té, cómo servirlo, a cómo tocar varios instrumentos, desde que es como una guitarrita chiquita hasta las flautas. Entonces, toda una educación que tienen muy estricta, pero es toda una educación que van teniendo las niñas desde edad muy temprana hasta que se convierten en geishas. Entonces, como les dije la semana pasada, este libro es un poco controversial. ¿Por qué? Bueno, porque Arthur Golden publica este libro en 1997. Se basó en varias historias que estuvo investigando de geishas, pero al final de su libro hace un agradecimiento especial a una geisha en particular, que es Mineko Iwasaki. Ella, al momento de leer el libro y ver que al final viene su nombre, demanda a este escritor por no respetar el anonimato, porque tenían este código de silencio. Al verlo roto, al ver puesto su nombre ahí en los agradecimientos, pues lo siente como una gran ofensa. Entonces lo demanda y se hace todo el merequetengue, pero al final quedan como que en un acuerdo amigable. Pero ¿por qué no le había gustado este libro? ¿Por qué no le había gustado esto? Porque dejaba ver a las geishas como chicas de la vida galante, aparte de que muchos pedazos de la historia de la novela de Memorias de una geisha, ella siente que está basada en su historia cuando no debería ser de ese modo. Entonces, no le gustó. Entonces, para el año 2007, esta Mineko Iwasaki hace su propio libro que se llama Vida de una geisha. No lo he visto, lo voy a encontrar algún día y lo voy a leer y se los voy a platicar, porque es muy interesante, porque lo que a ella no le gustó, porque se veía como que un poco mal cómo dejaba las geishas. Ella trata de reformar esa idea que nos da Arthur Golden y lo plasma en este libro de Vida de una geisha, que por cierto también fue un gran libro que se vendió en su tiempo. Entonces habrá que buscarlo y habrá que ver qué tanta diferencia hay entre la vida de Sayuri de Memorias de una geisha y de Mineko Iwasaki en Vida de una geisha. Entonces, comencemos la sinopsis de este libro, que va algo así. Poco antes de su muerte, Sayuri, una anciana japonesa afincada en Nueva York, cuenta la historia de su vida a un joven amigo americano. El poder de seducción de la voz narrativa de esta geisha legendaria transporta al lector a un Japón de entreguerras, lleno todavía de ecos caudales y a una de las tradiciones japonesas que más curiosidad inspiran en el mundo occidental, la de la geisha, una peculiar práctica cultural a la que están ligadas artes tales como seducción, la danza, la pintura o la clásica ceremonia de té. Memorias de una geisha ha batido marcas de permanencia en las listas de superventas de todo el mundo y ha conquistado lectores en 26 idiomas. Bueno, y aparte, ¿por qué no sé en este libro? Por la película, de que estuvo muy bonita. Su póster lo publiqué en mi tesis. ¿Por qué? Porque me gustó mucho. Era una mujer, nada más había y los ojos de color azules que se veían hermosísimos, y más porque es muy difícil encontrar una persona japonesa con estos ojos. Entonces, ese es el póster que a mí me encantó. De hecho, se me olvidó mi carpeta del desafío de colores, pero este lo vamos a meter en el color negro. Entonces ya tenemos otro más en nuestro desafío de colores, pero la próxima semana lo voy a traer, lo prometo. Bueno, entonces, ¿cómo empieza esta historia? Empieza con una nota de autor diciendo que esta historia la contó la señora no porque quisiera proclamar su vida o hacerla, no. Lo que quería era que las personas conocieran un poco de esta historia de geishas, de todo lo que vivían en esa época. Y entonces la cuenta a un amigo y el amigo es el que publica el libro. Claro que esta es solo una novela, no pasó en realidad. Entonces, comienza la historia con esta señora en su infancia, que es a unos 9 años, se llama Chiyo. Vive en un pequeño pueblo que en un futuro ella va a decir dónde vivía y nadie se lo va a creer porque era como que un pueblo de mala muerte. Entonces vive con sus papás. Su mamá tiene una enfermedad gravísima, está a punto de morir. Su papá es un pescador, entonces nunca está en su casa, y la que podría atenderla es su hermana, que es mayor, pero que en verdad es un poco torpe, un poco despistada, entonces no serviría para cuidarla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que Chiyo conoce al señor Tanaka,
que al principio se nos hace a todos como que wow, lo máximo, y ella queda prendida, o sea, fue yo creo que su primer amor el señor Tanaka, y quiere que la adopte, o sea, ¿por qué no adoptarla si él tiene los recursos y pues ella en algún momento va a necesitar de alguna protección? Entonces el señor Tanaka empieza a conocerla y le invita de hecho un día a su casa, a ella y a su hermana, y conocen a su esposa, a su hija. De hecho hubo una persona que las checó y pensaron que porque se preocupaban por su salud y cosas así. Fue un poco friki ese momento, pero pues no le dieron mucha importancia. Entonces pasaron los días y un día llega Chiyo a su casa y está el señor Tanaka con su papá. Entonces dijo ya, no Chiyo. Y está el señor Tanaka y entonces se emociona porque piensa que ya la van a adoptar. Entonces le dicen que se suban a una carroza, una carreta. Entonces suben ellas dos y ella iba súper emocionada porque ya le iba a adoptar el señor Tanaka. Por un momento se olvidó de su mamá que estaba a punto de morir, se olvidó del papá, o sea, ella pensaba en su futuro. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa de Chiyo? De que no llega a la casa del señor Tanaka, sino que la llevan a otro pueblecito que se llama Gion, que es un lugar muy conocido por las geishas. Entonces, lo que había pasado en realidad es que el papá había vendido a las hijas al señor Tanaka y el señor Tanaka las había vendido a las casas de geishas. Entonces separan a Chiyo de su hermana, a Chiyo la llevan a una casa Nita, que es donde nada más existe una geisha. ¿Quién es esta geisha? Hatsumoto. Desde el principio vamos a odiar a este personaje, es una bruja con nuestra pobre Chiyo, la va a hacer sufrir demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque ve que tiene potencial para ser una gran geisha en el futuro. Entonces la hace un poco sufrir y como se separaron las hermanas, entonces ella no sabía dónde había quedado su hermana. Hatsumoto lo descubre y le empieza a chantajear, le empieza a hacer a que haga travesuras y por lo mismo la regaña. Entonces un día encuentra a su hermana y ya van a empezar a escaparse, ya tienen todo planeado, pero a Chiyo le sale mal la escapada. Entonces la descubren y termina arruinando su futuro como geisha en esa casa. Entonces de pasar a ser una candidata geisha pasa a ser una candidata sirvienta. Entonces había otra niña con ellas viviendo que es Calabaza, que era un poco torpe y a la cual no tenían mucho futuro, pero pues ya no le queda otra más que a Hatsumoto adoptarla como su hermana menor. Entonces pasan los años y está nuestra pobre Chiyo llorando y sufriendo porque no era lo que esperaba, hasta que un día encuentra a un señor que la ayuda, que le da un pañuelo cuando ella estaba llorando y le dice que unos ojos así no deberían de llorar, que una persona que debería ser feliz. Y entonces en ese momento su vida cambia porque se enamora de este señor presidente, se enamora y dice que su meta en la vida tiene que llegar a ser una geisha. Entonces trata todos los medios de reivindicar su error, que había sido el de fugarse con su hermana años atrás, pero la mamá de la casa Nita no quiere porque siente que perdería mucho dinero. De hecho tiene ya una cuenta enorme con ella, entonces no siente que vaya a ser una buena inversión gastar en ella para hacer una geisha. Hasta que un día, como les digo, esta geisha Hatsumoto tenía sus rivales y una de ellas era Mame Hassan, era su competencia, era como que la más bonita, la más nice de esos tiempos. Entonces ella es la que ve potencial en Chiyo y es la que la adopta como su hermana mayor. Aquí vamos a ver muchas tradiciones japonesas, son muchos rituales de vinculación que están muy bonitos, son muy sencillos, pero son muy bonitos, es como que para aprender un poco más de la cultura japonesa. Entonces, lo que pasaba en ese entonces, una explicación rápida, era que la geisha adoptaba a una niña. Esto era hacer como una hermandad, la hermana mayor y la hermana menor. Entonces, la hermana mayor iba a presentar como a la sociedad a su hermana menor, le iba a educar a ser geisha hasta que al final pues se hiciera de una propia reputación. Entonces, la adopta y todo un éxito. Nuestra niña deja de ser Chiyo y se convierte en Sayuri. Y va a pasar por muchas cosas, ya la va a hacer sufrir todavía más Hatsumoto. En serio vamos a odiar a este personaje, se los prometo. Pero como vida de geisha conoce a muchos hombres, uno de ellos es el señor Nobu, a mí fue el personaje que más me encantó de la historia, porque es un poco bipolar, y eso yo creo que me gusta, es un gruñón de lo peor, pero a veces es gruñón bueno, gruñón malo, y al final esta Sayuri le conquista el corazón y bueno, él se hace ahí todo derretido y demás, y bueno, lo vamos a amar. Entonces la pregunta es, ¿Sayuri encontró acaso después de tantos años de educación para ser una geisha? Encontró al señor presidente, volvió a encontrarse, volvió a enamorarse, lo enamoró. ¿Qué pasó? Bueno, lo tienen que leer este libro, está muy bueno, lo recomiendo bastante a todas las personas que les gusten los libros extranjeros.
Este no lo tengo catalogado como libro extranjero. En este baúl tengo de diferentes categorías. Y este libro lo tenía en la categoría de adaptación cinematográfica. Ya después traeremos más de libros extranjeros y a ver si nos toca algún otro japonés. Pero en este libro vamos a encontrar desde traiciones a venganzas. Vamos a encontrar mucha seducción, va a haber mucho, no erotismo, pero sí van a haber escenas un poco fuertes. Pero es todo como que maquillado, todo muy bonito. Entonces les va a gustar mucho. Es un libro que les va a gustar. Si vieron la película, lean el libro. Si no han visto la película, lean primero el libro, después la película. Yo creo que sería todo. Se lo recomiendo mucho, tienen que leerlo. Entonces, sacamos el libro de esta semana. Abrimos nuestro cofre. Meneamos. Y el libro es Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este libro es como de suspenso, muy bueno. Me lo encontré en una de las tiendas de segunda mano hace mucho tiempo y me gustó mucho el libro, entonces lo compré. Habrá que ver qué tal está. Entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero que lean estos libros. Y si tienen recomendaciones, ya saben dónde dejarnos sus mensajes en el Facebook de Interespacio Watt. Y también recomendaciones si ya leyeron un libro, si hay alguno que no les haya gustado. También nos los pueden dejar en nuestro Twitter, @Interwatt. Entonces esperamos sus mensajes y nos leemos a la otra. Vamos a un corte comercial.